La arqueología e historia militar en México y el conocimiento de los ejércitos prehispánicos, una visión panorámica. Marco Antonio Cervera Obregón. Lo primero que hacían era jugar con ondas y varas, como dardos, que sacaban con jugaderas, y las echaban muy recias, también arrojaban piedras a mano. A esto seguían los de espada y rodela, y con ellos iban arrodelados los de arco y flecha y allí gastaban su almacén. De esta manera describe Fray Juan de Torquemada la forma de hacer la guerra de los ejércitos mexica del posclásico tardío. Sin embargo, la historia militar de Mesoamérica es más antigua, aunque a veces tengamos la falsa sensación de que todo empieza y termina con los conocidos aztecas. Desafortunadamente, la guerra es un fenómeno cultural que ha marcado la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos y, naturalmente, Mesoamérica no ha sido ajena a esta práctica. Prueba de ello es la cada vez mayor información histórica y arqueológica que se tiene de la guerra en estas civilizaciones. Parte de estos indicadores aparecen registrados en los monumentos escultóricos, piezas cerámicas con la representación de guerreros armados, o bien, en los instrumentos líticos y de madera, evidencia de su armamento. La evidencia de guerra formal más antigua de México, de hace 3000 años, muestra a los dirigentes asociados con la captura de prisioneros. El registro osteológico, igualmente, presenta huellas de violencia derivadas de combates sangrientos y ceremonias de sacrificios vinculados a la práctica guerrera. Pero no solo la arqueología y la antropología física son prueba de ello, ya que también se cuenta con documentos escritos, narraciones de los conquistadores y códices, que permiten conocer otros puntos de vista sobre la guerra mesoamericana y que completan la información arqueológica. Desde la aparición del famoso artículo de Adolf Francis Adolphus Bandelier on the Art of War and Mode of Warfare of the Ancient Mexicans, publicado en 1877, pasando por las precursoras investigaciones formales del profesor José Lameiras, el estudio de la guerra en Mesoamérica ha tenido algunos avances, aunque en general ha permanecido en stand-by por los enfoques teóricos demasiado reduccionistas con los que se ha tratado el problema y el escepticismo que suscitó considerar, sobre todo a las sociedades anteriores al posclásico, como civilizaciones pacíficas. Si comparamos las investigaciones mesoamericanas sobre la guerra con los estudios que se han realizado sobre la misma cuestión en otras sociedades de la antigüedad, la diferencia es abrumadora. Por ejemplo, dentro del mundo clásico greco-romano, existe una considerable cantidad de libros y artículos referentes a la guerra, que nos habla de una plena madurez de los estudios en esta materia que contrasta con los pocos que se han realizado en el mundo mesoamericano en general, podrían contarse con los dedos de una mano, y no exageraríamos si afirmáramos que la sociedad mexica es quien ha monopolizado la atención de los investigadores, gracias a la mayor información etnohistórica y arqueológica, agudizando el problema en los demás grupos mesoamericanos, ya que algunas regiones están completamente vírgenes en este campo. Curiosamente, la segunda cultura con cierta cantidad de investigaciones en aspectos bélicos es la maya, pese a arrastrar la etiqueta de que su sociedad era una teocracia pacífica. Aún así, hasta la fecha, no existe un libro definitivo que explique el problema de manera general y satisfactoria. Si el panorama es tan desalentador para una sociedad tan conocida, es fácil imaginar lo que sucede en culturas como la olmeca, zapoteca, mixteca, totonaca, del occidente de México o zona norte. Pese a esta realidad, el futuro de los estudios sobre la guerra en Mesoamérica se perfila brillante, pues en los últimos años algunos investigadores se esfuerzan por presentar a las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica como sociedades plenas, dominadas por las mismas pasiones e intereses que el resto de las sociedades europeas o asiáticas, donde aparte de dioses y rituales, la guerra actuaba como elemento integrador político, económico y cultural. Pero para llegar a este futuro prometedor del que hablamos debemos reconocer la labor imprescindible de aquellos que antes que nosotros desbrozaron el camino. Sin duda, Rosasig es la principal autoridad en la materia, porque fue el primero en ofrecer un panorama unificado del territorio mesoamericano a través de la guerra, en sus magníficos trabajos de 1988, Aztec Warfare, Imperial Expansion and Political Control, y de 1992, War and Society in Ancient Mesoamerica.
Anteriormente, en 1985, José Lameiras realizó un estudio de referencia sobre la materia con el sugerente título de Los déspotas armados, un espectro de la guerra prehispánica pero centrado en la sociedad azteca, y en 1994, realizó otro estudio complementario del anterior, El encuentro de la piedra y el acero. Por otra parte, Johann Paul. En 1991 y 2001, presentó algunos aspectos interesantes en la prestigiada serie de Osprey Publishing. centrando su propuesta en las sociedades zapotecas y mixtecas que eran, hasta ese momento, prácticamente desconocidas en ese sentido, incluyendo su propia visión del mundo mexica. Los estudios militaristas mesoamericanos sufren de una bipolaridad que daña su equilibrio, según las dos escuelas que están imponiendo sus criterios. La explicación del problema a partir de propuestas meramente simbólicas, exaltando el asunto de la guerra como la tradicional forma de capturar prisioneros para el sacrificio y todo lo que en ello pueda representar sus dioses, la sangre y los respectivos aspectos iconográficos que se conocen. Este enfoque está más arraigado en la Escuela Mexicana de Antropología, que hunde sus raíces en los estudios de investigadores como Alfonso Caso, pero que no da respuesta satisfactoria a multitud de cuestiones. La escuela norteamericana, especialmente, que ha comprendido la guerra mesoamericana desde aspectos más humanos en detrimento de los divinos por los que abogaba la escuela mexicana, exceptuando a José Lameiras. El precursor de esta corriente es Ross Hassig, quien argumenta, no obstante que el pueblo en cuestión crea en Jehová, Alá, Huitzilopochtli-Ochac, el ejército solo puede avanzar determinado número de kilómetros al día, cada soldado consume cierta cantidad de alimentos o bebidas diariamente, y es necesario proporcionar estos abastos si se pretende ganar una guerra al margen de la ideología. Para esta línea, la guerra mesoamericana no está fundamentada solamente en factores religiosos, dioses y sacrificios, sino que quienes la llevan a cabo son humanos y requieren de entrenamiento, armamento, estrategia, logística. Y es, precisamente, dentro de esta perspectiva mucho más pragmática, donde encontramos el verdadero futuro de las investigaciones sobre militarismo en Mesoamérica, sin olvidar que todavía falta mucho por hacer en la parte supraestructural. Desde el punto de vista metodológico, hasta hace la última década se ha tratado de aplicar los métodos y sustentos teóricos de la llamada arqueología militar, entendida como el conocimiento que tenemos del fenómeno bélico a través de sus restos materiales, a lo que debemos sumar los documentos históricos cuando es el caso. Esta nueva disciplina, que tiene sus más importantes representantes en Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos, comienza a cobrar importancia en México. Prueba de ello son los recientes congresos e investigaciones que se están generando, sobre todo, por las nuevas generaciones de arqueólogos e historiadores tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, e incluso de algunas universidades de los diferentes estados de la República. Si bien hay muchos investigadores que precedieron esta labor como Seller y Nuttall, creemos que el verdadero desarrollo se inicia, por un lado, a principios del siglo XX con trabajos como los de Jorge Canseco, quien sintetiza en 1966 lo que hasta ese momento se conocía sobre la guerra mexica, en su obra La Guerra Sagrada. Pasarían varios años para que José Lameiras desarrollara una obra que a la fecha sigue siendo uno de los puntos icónicos de la producción mexicana, Los déspotas armados, un espectro de la guerra prehispánica, que bien es un interesante avance en la materia con respecto a los trabajos anteriores. Este proceso investigador debe estar bien fundamentado en la teoría antropológica e histórica, porque solo desde una perspectiva multidisciplinar se podrá avanzar. Mas hoy, tan en boga el término globalización, ¿por qué no aplicarlo aquí para extraer una comprensión global sobre la materia? Así, por ejemplo, asumir calificaciones como la de guerra compleja, acuñada por Francisco Gracia, para culturas del área mediterránea, cuyo concepto, pero sin etiquetar, se emplea ya en investigaciones ambiciosas como la guerra en el Imperio Azteca que, a pesar de lo equívoco del título, no se circunscribe a la cultura mexica, sino que plantea la guerra en Mesoamérica desde una perspectiva compleja y sus vinculaciones con la política, la economía, la religión y el arte. Como ya antes, Ross Hassig, tomó prestado el concepto de imperio hegemónico, aplicado a Roma,
para poner orden en la polémica cuestión de si las culturas maduras de Mesoamérica alcanzaron la categoría de Estado o no. Desarrollar los componentes de la guerra compleja en las sociedades mesoamericanas ampliaría el conocimiento que tenemos de ellas de una forma holística, pues abarca aspectos tan dispares como la estrategia, la logística, la poliorcética, la ideología, estudios concretos de arqueología experimental sobre armas, la alimentación, el entrenamiento, los mercenarios, el papel de la mujer en la guerra, la religión, el arte, etc., que paulatinamente van siendo desgranados en la bibliografía más reciente. Como hemos afirmado, mexicas y mayas son los pueblos que más se han estudiado en el campo militar, sobre todo la escuela norteamericana que, por ejemplo, postuló desde la década de los 50 que los mayas eran una sociedad pacífica. Sin embargo, el desarrollo de la epigrafía ha dado un vuelco a esa interpretación, hasta tal punto que es uno de los principales tópicos. Afirma que la cultura maya ha tenido fuertes avances en el estudio de la guerra en materia de armamento y de tácticas militares, sobre todo para la época clásica de la mano de Brockman y Oyama, entre otros trabajos de los que comienzan a generarse estudios por parte de algunos alumnos de la UNAM y la ENA para titulaciones de licenciatura y maestría. Sin embargo, queda mucho por discutir, pero que se han trabajado recientemente de manera interesante y completa. Si el posclásico era la opción más segura para estudiar la guerra porque el arte parecía pregonarlo, la arqueología descubría enclaves con estructuras defensivas y la llegada de los españoles legó crónicas detalladas de las batallas que libraron frente a unos guerreros fabulosos. Si durante el clásico no había nada que estudiar en materia de guerra porque estaba claro que Mesoamérica en esa época era un remanso de paz, entonces ¿qué motivos había para buscar el origen fuera del posclásico? Nuevamente, hay que recurrir a Ross Hassig, para plantear rasgos bélicos en el mundo olmeca o a Joyce Marcus, que también apunta que los mayas del preclásico requieren de un estudio más preciso en torno del militarismo y que decir de otras regiones mesoamericanas que quizás por la falta de indicadores no se analizan. Una propuesta en este sentido ha sido presentada recientemente para el occidente de México, que permite un acercamiento muy general al problema de la guerra y, sobre todo, de los sistemas de armamento en la cultura de las tumbas de tiro. Pese a ello, solo en el caso maya es donde, hasta ahora, podemos identificar con mayor precisión los indicadores arqueológicos de la guerra, ya que para los olmecas y zapotecos es más limitado, y no digamos entre las culturas preclásicas del altiplano central donde la evidencia parece nula y, por la dificultad que esto plantea, escaso interés de los especialistas. Por todo ello, podemos mirar con optimismo hacia el futuro, ya que durante las últimas décadas los focos de interés sobre Mesoamérica han ido ampliándose. Al principio, los investigadores parecían circunscribirse a dioses y mitos. Mostraban sociedades de características casi infantiles, donde las grandes pasiones, que siempre han movido el mundo, no hubieran desembarcado en América antes del siglo XVI, y cualquier explicación que se daba de la guerra volvía a reducirse a dioses y mitos. Pero Mesoamérica no es una zona geográfica fuera del planeta Tierra y su gente desarrolló culturas con los mismos componentes que el resto de los pueblos, donde la política y la economía estaban gestionadas por hombres que invocaban a los dioses para satisfacer sus intereses y sus ansias de poder. Como no podía ser de otra forma, la guerra formaba parte de las culturas que en esta región originaria se desarrollaron con una importancia tan relevante que, sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que Mesoamérica fue en todos sus periodos un auténtico territorio en guerra. Por la extensión cronológica y geográfica del fenómeno, no podemos referirnos a él como un hecho monolítico, sino que cada periodo y cultura desarrolló sus propias estrategias y soluciones. Durante el clásico, las sociedades teotihuacanas o mayas parecían vivir en un mundo utópico en el que gobernantes y gobernados coexistían pacíficamente, sin cuestionamientos, sin intereses personales, sin ánimo de lucro o de poder. Sin embargo, esta argumentación carece del más mínimo sentido común, pues la guerra no puede reducirse únicamente a un conflicto bélico entre varios oponentes. La guerra es un fenómeno extraordinariamente complejo, porque para analizarla y comprenderla debemos contemplar la política, la economía, la religión, el arte o el desarrollo técnico y cultural, aspectos que no solo no son ajenos al problema, sino que son las aristas que forman este prisma.
Otros aspectos que forman parte de la guerra y que son poco analizados son aquellos de índole moral o psicológica que obligan a preguntarse por qué acciones que son condenadas en tiempo de paz son premiadas en tiempo de guerra. ¿Por qué despiertan tanto interés los espectáculos sangrientos y las ejecuciones públicas? Porque la guerra es apreciada solamente en su vertiente negativa. No cabe duda de que guerra y destrucción van de la mano, pero todos los fenómenos tienen al menos dos lecturas, y también podría hablarse de los beneficios de la guerra, a sabiendas que es una afirmación polémica. Por ejemplo, la guerra distribuye a gran velocidad logros, sobre todo tecnológicos, dinamiza economías y encumbra a los pueblos a los que favorece. Alienta una dinámica de jefes carismáticos para gobernar, como herramienta política propicia que las estructuras de poder de los vencedores se hagan más complejas y también uniformiza a los pueblos que quedan bajo su poder, y si también nos cuestionamos por qué unos pueblos crecen hasta convertirse en imperios y otros no, teniendo a mano los mismos recursos, quizás la respuesta esté en la propia ambición de quienes los dirigen. En Mesoamérica, el asunto de la guerra es especialmente complejo por varios aspectos, alguno ya avanzado. Es un área geográficamente enorme y con una gran diversidad cultural, por lo que no podemos hablar de la guerra, sino que lo correcto sería analizar las diferentes guerras que se originan en los diferentes periodos y en las diferentes sociedades, pues el fenómeno varía en su complejidad y estrategias, donde los avances tecnológicos condicionan esas facetas. En relación con este punto también parece criticable aplicar la información que las fuentes ofrecen sobre los mexicas y la guerra a grupos anteriores. Pero si aceptamos que los mexicas son los herederos de esa larga tradición mesoamérica, ¿por qué la crítica? Si finalmente las conclusiones a las que se llega para otros periodos y pueblos anteriores son las mismas que definen la compleja guerra mexica. De acuerdo con Ross Hassig. Una total continuidad no, pero una pista sí, porque si los mexicas organizan sus estructuras de poder de acuerdo con herencias tepanecas, toltecas o teotihuacanas, las soluciones que plantean parecen similares, variando la dimensión de la respuesta, ahora de magnitudes mayores. Por otro lado, la propia agrupación poblacional en torno de los mismos nichos ecológicos originaba la pugna por su control, ya que éste proporcionaba también la hegemonía política. Asimismo, el desarrollo del comercio se vio impulsado por la organización militar, proporcionándole protección y ampliando los espacios donde comerciar y la diversidad de materias y productos. Si las fuentes que utilizamos para conocer la sociedad prehispánica son prácticamente las mismas desde los inicios del americanismo, a excepción de los hallazgos arqueológicos, entonces habría que preguntarse por qué a raíz de la década de los 80, del siglo pasado, ha habido una revolución interpretativa, una revisión de los postulados anteriores, para sacarlos de su inmovilismo como el supuesto pacifismo teotihuacano y maya, extensible a todo el periodo clásico. Como bien señala Ross Hassig, el cambio se debe más a nuevas perspectivas que a nuevos descubrimientos. Una de esas fuentes de conocimiento es el arte, que pocas veces ha sido utilizado como una fuente en stricto sensu, sin reducirle a interpretaciones simbólicas y mitológicas, sin hablar por él, observando lo que nos muestra, porque su conocimiento sobre la guerra es valiosísimo. Murales, estelas, acompañadas de glifos que levantan acta de los hechos. El arte bélico en general, el arte de la guerra que no hay que leer a la letra, porque el tiempo histórico y mítico en Mesoamérica van de la mano y cada vez se comprende mejor ese lenguaje político envuelto en metáforas tan conocidas como el combate de Coatepec que legitima el poder mexica y, como empieza a revelarse para el área maya, y también porque qué arte bélico generado por los vencedores no cae en la tentación de exagerar. En la categoría de fuente artística, no podemos olvidar los maravillosos códices que, a todo color en la mayoría de los casos, nos informan de armas, tácticas, atavíos, linajes, conquistas, etc. El arte, en fin, nos ofrece interesantes evidencias de la guerra, ya que a través de sencillas representaciones de guerreros o de elaborados programas iconográficos, el poder ha inmortalizado sus éxitos. Su análisis iconográfico nos proporciona datos relevantes sobre el armamento, fechas, nombres de personajes y de lugares vinculados a conflictos. Además nos da datos sobre la consideración que se tiene del enemigo, de las embajadas, del tipo de corte y sus estructuras de poder, entre otros.
En este ámbito destacan las investigaciones de Claudia Deslauries en Teotihuacano de Silvia Trejo. En la actualidad, nuevas investigaciones basadas en novedosas metodologías, como la reconstrucción de armas y la arqueología experimental, están llevando a los investigadores a un conocimiento más certero de los ejércitos prehispánicos. En resumen, el estudio de la guerra en Mesoamérica ha avanzado poco, por un lado, debido al escaso interés de los especialistas y, por otro, a las polémicas y a los mitos que han rodeado el tema. Entre los mitos, principalmente destaca que la guerra se hacía por motivos religiosos porque los dioses, insaciables de sangre, reclamaban sus víctimas, negando la realidad política y económica que subyacía a toda declaración de guerra. Las religiones mesoamericanas podrían dar motivos para la guerra, pero no las convierten en mandato divino. La religión iba de la mano de la política, justificaba la guerra y asusaba las movilizaciones, pero rara vez las provocaba. Lejos de tópicos y de polémicas, este artículo reclama una actuación multidisciplinar para enriquecer e impulsar los estudios mesoamericanos y pretende ofrecer una visión general y optimista del estado de la cuestión sobre la guerra en Mesoamérica, apoyándose en las fuentes escritas y arqueológicas, así como en la bibliografía más reciente que permite evocar un futuro esperanzado, plagado de retos apasionantes. Creemos que las actuales Fuerzas Armadas en todo el mundo, incluyendo la mexicana, si algo pueden tomar como ejemplo de los ejércitos de la antigüedad, eran sus capacidades profesionales de combate, combinadas con una gran e indeleble idea de lealtad, valor y honor, aspectos que en todo momento deben ser tomados en cuenta por cada uno de sus miembros. Esta es, entre otras, la verdadera herencia de los guerreros de la antigüedad, entre ellos los guerreros mesoamericanos.